En el Torneo Internacional de Artes Marciales de Los Ángeles, celebrado el 17 de marzo de 1985 en el Convention Center, el aire estaba cargado con la electricidad de 3.000 espectadores ansiosos por presenciar las demostraciones más espectaculares del mundo marcial. Bolo Yeung, ahora a sus 49 años pero aún manteniendo un físico que desafiaba cualquier lógica de envejecimiento, acababa de posicionar 6 tablas gruesas de pino frente a él. Su torso desnudo brillaba bajo las luces del escenario, cada músculo definido con la precisión de una escultura renacentista. La multitud contenía el aliento mientras Bolo elevaba su mano derecha sobre su cabeza, los dedos perfectamente extendidos, la concentración visible en cada línea de su rostro. El golpe descendente cortó el aire con un sonido sibilante, impactando las tablas con una explosión que resonó por todo el auditorio. Las 6 tablas se partieron limpiamente por la mitad, los fragmentos volando en todas direcciones, mientras el público estallaba en aplausos atronadores. Pero desde un costado del escenario, una voz con acento ligeramente nasal cortó a través del ruido. Romper tablas demuestra poder, hasta que te enfrentes a alguien que sabe cómo redirigir ese poder contra ti mismo. Todas las cabezas se giraron hacia la fuente de la voz. Allí, vestido completamente de negro, con su característico cabello largo atado en una cola de caballo, estaba Steven Seagal, el maestro de Aikido de 33 años que acababa de abrir su dojo en West Hollywood y cuya reputación de arrogancia era casi tan grande como su supuesta habilidad marcial. Lo que estaba a punto de suceder en los siguientes minutos no solo pondría a prueba 2 filosofías completamente opuestas de combate, sino que revelaría una verdad incómoda sobre la diferencia entre teoría marcial y realidad brutal. Si quieres descubrir cómo terminó este enfrentamiento legendario entre el poder demoledor del Kung Fu y la técnica supuestamente invencible del Aikido, y conocer el momento exacto en que Steven Seagal comprendió que había mordido más de lo que podía masticar, quédate hasta el final porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente funciona en un combate real. La presencia de Steven Seagal en ese torneo había sido controversial desde el momento en que los organizadores anunciaron su participación. Seagal había llegado a Los Ángeles apenas 3 años antes, en 1982, después de haber vivido en Japón durante más de una década. Afirmaba ser el primer occidental en operar un dojo de Aikido en Japón, aunque esta afirmación nunca había sido completamente verificada y había generado escepticismo entre los practicantes tradicionales japoneses. Lo que era innegable era su habilidad para la autopromoción. En entrevistas, Seagal había hecho declaraciones audaces sobre la superioridad del Aikido, afirmando que era el arte marcial más efectivo porque no dependía de fuerza o velocidad, sino de principios biomecánicos puros que hacían imposible resistirse a sus técnicas. En Aikido, había dicho en una entrevista para Black Belt Magazine apenas 2 meses antes del torneo, no importa cuán fuerte sea tu oponente. Si intenta golpearte, usa su propia energía para derribarlo. Es física pura, geometría del cuerpo humano. Un maestro de Aikido puede neutralizar a cualquier atacante sin importar su tamaño o potencia. Estas declaraciones habían irritado a muchos en la comunidad de artes marciales, especialmente a aquellos que practicaban estilos más tradicionales como el Kung Fu, Karate o Muay Thai. Veían el Aikido como un arte hermoso pero poco práctico para combate real, algo más adecuado para demostraciones coreografiadas que para enfrentamientos genuinos. Bolo Yeung había escuchado estas declaraciones y las había descartado con la sabiduría que viene de décadas de experiencia real. Aikido bonito para ver, había comentado a uno de sus estudiantes, pero en pelea real, cuando puños vienen rápido y con intención de lastimar, ¿funcionan realmente todas esas técnicas de muñeca? Ahora, en ese escenario, con el comentario de Seagal todavía resonando en el aire, Bolo se giró lentamente para enfrentar al maestro de Aikido. Su expresión era calmada, pero aquellos que lo conocían bien podían ver el destello de irritación en sus ojos. ¿Quieres demostrar tu teoría?, preguntó Bolo en inglés, su voz grave retumbando incluso sin micrófono. Aquí tengo mucho poder. Muéstrame cómo lo rediriges.
El desafío estaba lanzado y el Convention Center se sumergió en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces del techo. Steven Seagal, nunca alguien que retrocediera ante la oportunidad de demostrar sus habilidades, especialmente frente a una audiencia grande, sonrió con esa confianza que bordeaba la arrogancia. «Con mucho gusto», respondió, comenzando a caminar hacia el escenario. «Pero no será una demostración de fuerza contra fuerza. Será una lección sobre cómo la técnica superior supera la potencia bruta». Los organizadores del evento, viendo una oportunidad de oro para crear un momento memorable, rápidamente arreglaron el encuentro. Colocaron colchonetas en el centro del escenario, establecieron reglas básicas, sin golpes a la cara con fuerza completa, sin ataques a articulaciones o puntos vitales con intención de lesión permanente, y acordaron que sería una demostración de 3 minutos, donde ambos hombres podrían mostrar sus respectivas técnicas. Robert Wall, el mismo organizador que había facilitado encuentros legendarios anteriores, tomó el micrófono. «Damas y caballeros, están a punto de presenciar algo extraordinario. Bolo Yeong, maestro de Kung Fu Hung-Gar con más de 40 años de experiencia, contra Steven Seagal, maestro séptimo Dan de Aikido. Que comience la demostración». Cuando ambos hombres se posicionaron en el centro de las colchonetas, el contraste físico era notable. Bolo, a sus 49 años, todavía mantenía sus 90 kilos de músculo denso distribuidos en su estructura de 1.65 metros. Su cuerpo era una máquina construida para generar potencia explosiva. Steven Seagal, significativamente más alto aún, 93 metros y pesando alrededor de 95 kilos, tenía un físico más largo y menos definido, construido para el tipo de movimientos fluidos que caracterizaban el Aikido. Seagal adoptó inmediatamente su postura característica de Aikido, llamada Hanmi, una postura triangular con un pie adelante y el otro atrás, las manos posicionadas en ángulos específicos diseñados para interceptar y redirigir ataques entrantes. Su lenguaje corporal resumaba confianza, casi como si ya supiera exactamente cómo se desarrollaría el encuentro. Bolo, en contraste, adoptó su postura tradicional de Hung-Gar, pies plantados firmemente, centro de gravedad bajo, manos en guardia de tigre. Era la posición de alguien preparado para generar y absorber impacto masivo. «Por favor», dijo Seagal con un gesto de su mano, «intenta golpearme, usa toda tu fuerza. Te mostraré cómo el Aikido neutraliza cualquier ataque». Bolo no respondió verbalmente, en cambio comenzó a avanzar, cerrando la distancia con pasos medidos y deliberados. Cuando llegó a rango de golpeo, lanzó un golpe de prueba, un puñetazo directo con aproximadamente 70% de su potencia, suficiente para ser serio, pero no su máximo esfuerzo. Quería ver primero qué haría Seagal. Lo que sucedió a continuación fue exactamente lo que Seagal había prometido, pero no de la manera que él había anticipado. Las manos de Seagal se movieron para interceptar el puño de Bolo, intentando ejecutar una técnica clásica de Aikido llamada Ikkyo, donde se captura el brazo del atacante y se aplica presión hacia abajo en el codo mientras se gira el cuerpo para desequilibrar al oponente. En demostraciones y en práctica controlada, esta técnica se ve increíblemente efectiva. El atacante parece volar por el aire y aterrizar en el suelo sin que el defensor haya usado fuerza aparente. Pero hay un problema crítico con muchas técnicas de Aikido. Cuando se enfrentan a resistencia real, funcionan mejor cuando el atacante comete su peso completamente al ataque y no retrae o ajusta en medio del movimiento. Bolo, con décadas de experiencia en combate real y en el set de filmación ejecutando coreografías de pelea, reconoció instantáneamente lo que Seagal estaba intentando. En el momento en que sintió las manos de Seagal tocando su brazo extendido, simplemente retrajo su puño y cambió de ángulo. El intento de Seagal de aplicar Ikkyo encontró solo aire, sus manos cerrándose en el espacio donde el brazo de Bolo había estado un instante antes. La expresión de confianza en el rostro de Seagal vaciló por una fracción de segundo, reemplazada brevemente por confusión.
En ese microsegundo de duda, Bolo lanzó su segundo golpe, esta vez desde un ángulo diferente, un gancho corto dirigido a las costillas de Seagal. Nuevamente, Seagal intentó aplicar una técnica de Aikido, esta vez Kotegaishi, una torsión de muñeca diseñada para girar al atacante y derribarlo. Pero Bolo no extendió su brazo lo suficiente como para dar a Seagal el agarre que necesitaba. El golpe conectó ligeramente con el costado de Seagal, no con fuerza completa, esto era una demostración después de todo, pero con suficiente impacto para enviar un mensaje claro. Las técnicas de Aikido requerían cooperación o al menos un tipo específico de ataque comprometido para funcionar efectivamente. Si te está fascinando esta historia y quieres descubrir más contenido sobre los encuentros más legendarios de las artes marciales, suscríbete al canal ahora y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Seagal retrocedió, reajustando su estrategia. Había pasado años en Japón practicando contra estudiantes que atacaban de la manera tradicional japonesa, con compromiso total y siguiendo formas establecidas. Bolo no estaba atacando así, estaba atacando como alguien que realmente quería conectar golpes, retrayendo cuando era necesario, cambiando ángulos, no comprometiendo su balance de manera que pudiera ser fácilmente explotado. «Estás retrayendo tus golpes», dijo Seagal, y había una nota de acusación en su voz. En Aikido tradicional, el atacante comete completamente. Bolo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. En pelea real, respondió, nadie comete completamente si saben lo que hacen. Eso es suicidio. Si tu técnica solo funciona cuando oponente coopera, no es técnica de combate, es danza. Las palabras cayeron como una bomba en el auditorio. Murmullos se propagaron por la multitud. Bolo acababa de articular lo que muchos practicantes de artes marciales más orientadas al combate habían pensado durante años sobre el Aikido, que era hermoso, que tenía valor filosófico y espiritual, que era excelente para desarrollo personal, pero que su efectividad en combate no cooperativo era cuestionable. Seagal, visiblemente molesto ahora, cambió su aproximación. «Entonces ataca en serio», dijo, su voz tensa. «Muéstrame tu máximo poder. Veré si realmente puedes conectar». Fue un desafío nacido de ego herido más que de estrategia táctica, y Bolo, reconociendo la invitación, decidió aceptarla. Se estableció firmemente en su postura, respiró profundamente, centrando su chi, y lanzó un golpe con intención real. No era un golpe diseñado para lastimar seriamente a Seagal. Bolo tenía demasiado control para eso, pero era un golpe lanzado con la mayor parte de su potencia considerable, el tipo de golpe que usaría en una situación de combate real. Su puño derecho salió disparado hacia el centro de masa de Seagal, el torso, un objetivo grande y difícil de errar. Seagal intentó aplicar una técnica más avanzada de Aikido llamada Iriminaj, una entrada rotacional donde se supone que el defensor entra en el espacio del atacante mientras redirige el ataque y usa el momentum del atacante para ejecutar un lanzamiento. Es una técnica hermosa cuando funciona, que se ve casi como un baile donde el atacante es lanzado en un arco amplio. Pero lo que Seagal descubrió en ese momento es que entrar en el espacio de alguien como Bolo Yeung, alguien con potencia genuina y balance arraigado, no es como entrar en el espacio de un estudiante cooperativo en un dojo. Cuando Seagal intentó pivotar e interceptar el brazo de Bolo para ejecutar el lanzamiento, se encontró con resistencia sólida como roca. Bolo simplemente plantó su peso, absorbiendo el intento de Seagal de redirigirlo, y su puño continuó su trayectoria como un tren de carga que no puede ser desviado. El impacto conectó con el pecho de Seagal, y aunque Bolo había retenido la fuerza suficiente para no causar daño real, fue suficiente para empujar a Seagal hacia atrás 3 pasos completos. El maestro de Aikido perdió su balance momentáneamente, sus brazos haciendo aspavientos mientras intentaba mantenerse de pie. El público jadeó colectivamente. Lo que acababan de presenciar contradecía todo lo que Seagal había afirmado. Su técnica supuestamente invencible había fallado contra un oponente que no cooperaba con los principios en los que se basaba el Aikido. Bolo no presionó su ventaja, no se precipitó para continuar el ataque, no buscó humillar a Seagal derribándolo completamente. En cambio, retrocedió a su postura original y esperó.
Era un gesto de respeto profesional, darle a Seagal la oportunidad de recuperar su compostura, pero también era una demostración clara. Había probado su punto sin necesidad de destruir completamente a su oponente. Seagal, respirando más pesadamente ahora tanto por el esfuerzo como por la frustración, se recompuso. Su rostro había enrojecido y la confianza arrogante que había mostrado al principio había sido reemplazada por algo más complejo, una mezcla de irritación, vergüenza y quizás, enterrado profundamente, el comienzo de dudas sobre sus propias afirmaciones. «Estás usando fuerza bruta», dijo Seagal, pero su voz había perdido convicción. «Aikido no es sobre fuerza contra fuerza», Bolo negó con la cabeza lentamente. «Aikido es hermoso arte», respondió, su tono más suave ahora, educativo más que combativo. «Tiene mucho valor, pero no es sistema de combate completo para pelea real, es para defensa personal en situaciones específicas, contra atacantes sin entrenamiento, contra alguien que sabe pelear de verdad, alguien que ajusta y no se compromete ciegamente. Aikido tiene limitaciones». Robert Wall, viendo que el encuentro había alcanzado un punto natural de conclusión y temiendo que pudiera escalar a algo más serio si continuaba, subió al escenario e intervino. «Caballeros, creo que ambos han demostrado sus puntos de vista. Agradezcamos a estos dos maestros por compartir sus habilidades con nosotros». El público aplaudió, pero era un aplauso incómodo, no el tipo de ovación entusiasta que había seguido las demostraciones anteriores. Todos sabían que habían presenciado no tanto una demostración como una confrontación real, y el resultado había sido inequívoco. Las técnicas que se veían tan efectivas en demostraciones controladas habían fallado cuando se enfrentaban a resistencia genuina y habilidad real. En los días y semanas que siguieron al torneo, la historia se propagó por la comunidad de artes marciales como fuego en pradera seca. Diferentes versiones circulaban, algunas exageradas, otras minimizadas, pero el núcleo permanecía constante. Steven Seagal había afirmado la superioridad invencible del Aikido y había sido incapaz de demostrarla contra Bolo Yeung. Para Seagal, el incidente marcó un punto de inflexión en su carrera. Nunca habló públicamente sobre ese encuentro y cuando era preguntado sobre ello en entrevistas, cambiaba de tema o negaba que hubiera sido un test verdadero de sus habilidades. Sin embargo, aquellos cercanos a él notaron que sus afirmaciones sobre la efectividad del Aikido en combate se volvieron más matizadas, más cuidadosas. Comenzó a entrenar en otras artes marciales, incorporando elementos de combate más directo en su repertorio. Cuando finalmente hizo su debut en Hollywood con Above the Law en 1988, 3 años después del incidente, sus escenas de combate mostraban no solo Aikido puro, sino una mezcla de estilos, incluyendo golpes directos y técnicas más agresivas que el Aikido tradicional evitaba. Bolo Yeung, por su parte, trató el incidente con la gracia que caracterizaba su aproximación a las artes marciales. En entrevistas, cuando era preguntado sobre el encuentro, hablaba con respeto sobre el Aikido como arte. Aikido tiene belleza y filosofía profunda, diría. Problema no es Aikido mismo, problema es cuando gente hace afirmaciones exageradas sobre efectividad en combate. Cada arte marcial tiene su lugar, sus fortalezas, sus limitaciones. Honestidad sobre esto es más importante que afirmar superioridad. La lección más profunda del encuentro no era sobre qué estilo era superior. Esa es una pregunta que carece de sentido porque el combate es demasiado complejo y variable para ser reducido a comparaciones simples de estilos. La lección real era sobre la diferencia entre práctica cooperativa y resistencia real, entre demostraciones coreografiadas y combate genuino, entre teoría y aplicación práctica. En muchos dojos tradicionales de Aikido, los estudiantes atacan de maneras específicas y predecibles, comprometiendo su balance completamente, permitiendo que las técnicas funcionen suavemente. Esto tiene valor para el aprendizaje de principios básicos, pero crea una ilusión de efectividad que puede colapsarse cuando se enfrenta a alguien que no sigue esas reglas implícitas.
Bolo había expuesto esta ilusión no a través de una demostración brutal de fuerza superior, sino simplemente atacando de la manera que alguien con entrenamiento real atacaría, con ajustes constantes, sin comprometer su balance innecesariamente, retrayendo cuando era necesario. Años más tarde, en 1997, Bolo participaría en un panel de discusión sobre efectividad de diferentes artes marciales en el Arnold Sports Festival. Cuando le preguntaron sobre el incidente con Seagal, finalmente habló con más detalle. Ese día no fue sobre probar que Kung Fu es mejor que Aikido, explicó a la audiencia. Fue sobre probar que ningún arte marcial es invencible, que todas tienen fortalezas y debilidades. Steven vino con arrogancia, afirmando que su arte hacía imposible que nadie lo golpeara. Eso no es realidad. Realidad es que combate es caótico, impredecible. Mejor aproximación es aprender de muchos estilos, reconocer que cada uno tiene algo valioso, pero ninguno tiene todas las respuestas. Esta sabiduría, ganada a través de décadas de experiencia práctica, resonó profundamente con la audiencia. Era un mensaje muy diferente al tribalismo que a menudo dominaba las discusiones de artes marciales, donde practicantes de cada estilo afirmaban superioridad sobre todos los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la humildad en las artes marciales y en la vida, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite este mensaje. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre este encuentro y cuál es tu arte marcial favorita. El incidente también anticipó debates que se volverían centrales en la comunidad de artes marciales décadas más tarde, particularmente con el surgimiento de las artes marciales mixtas en los años 90. Cuando el UFC comenzó en 1993, muchas de las mismas preguntas que Bolo había forzado a confrontar ese día en 1985 fueron respondidas de manera más definitiva. ¿Qué técnicas funcionan contra resistencia completa? ¿Qué estilos se mantienen cuando las reglas son minimizadas y los oponentes no cooperan? Las respuestas fueron a veces sorprendentes y humillantes para muchos estilos tradicionales que habían afirmado efectividad sin nunca haber sido verdaderamente probados. Steven Seagal eventualmente encontraría éxito masivo en Hollywood, convirtiéndose en una estrella de acción en los años 80 y 90. Sus películas entretenían a millones y su habilidad para coreografía de combate era innegable. Pero aquellos en la comunidad de artes marciales siempre recordaban ese día en Los Ángeles, cuando sus afirmaciones fueron puestas a prueba y encontradas deficientes. No porque fuera incompetente, Seagal genuinamente tenía habilidad considerable en Aikido, sino porque había cometido el error cardinal de confundir competencia en un contexto controlado con invencibilidad en todos los contextos. Bolo Yeung continuó su carrera en cine y enseñanza hasta bien entrado el nuevo milenio, convirtiéndose en una figura respetada no solo por su físico icónico o sus roles memorables en películas, sino por su sabiduría práctica sobre las artes marciales. Estudiantes de todo el mundo buscaban su instrucción no solo para aprender técnicas de Kung Fu, sino para absorber esa comprensión profunda de lo que realmente funciona en combate versus lo que simplemente se ve bien o suena impresionante en teoría. La historia perdura como recordatorio de que en las artes marciales, como en cualquier disciplina, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Que la confianza debe estar basada en prueba real, no solo en fe en el sistema que uno practica, que la humildad no es debilidad sino reconocimiento de la complejidad infinita del combate humano. Y quizás más importante, que el respeto mutuo entre artistas marciales de diferentes tradiciones no requiere que pretendamos que todas las aproximaciones son igualmente efectivas en todos los contextos. Podemos reconocer valor en múltiples sistemas, mientras también siendo honestos sobre sus fortalezas y limitaciones respectivas. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes de las leyendas que definieron las artes marciales y las lecciones que todavía resuenan hoy.